Hola, hola. Vamos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Que a pesar de todas las situaciones y todos los desafíos, estemos... Voy a entrar aquí por YouTube. Eso. Muy bien. Hola Juanca, ¿cómo estás? Voy a estar aquí por 3 cámaras. Una cámara va a estar en nuestro canal de Instagram, la otra en la fanpage, Saraí, Román, Tantra y Sexualidad Consciente, y por YouTube. Estamos, vamos a ver cómo estamos por YouTube. Muy bien. Voy a grabar y acá empezó. Voy a grabar. Recording in progress. Súper, entonces bienvenidos. Hola, preciosa. Cuéntenme desde qué lugar se conectan. Y hoy vamos a hablar sobre las vivencias en un retiro tántrico. Y no solamente les voy a contar mi primer vivencia. Hola, pues hola, ¿qué más? Sino de varios espacios que he vivido en varias partes del mundo, donde he tenido la oportunidad de estar al lado de mi maestra, de Paula Fernanda Andreasa, que es aún mi guía. Y lo digo de maestra porque es una mujer que lleva muchos años en este camino, y parte de sus aprendizajes son partes también de las enseñanzas que yo he recibido de ella. Entonces vamos a ver aquí cómo va. Ajá. Súper, mira que eso está... Exacto. Entonces, mire, yo todo este camino de la sexualidad consciente era un camino que yo tenía solamente de libros, ¿vale? Y de prácticas que en su momento yo pensé que eran prácticas para la conexión que tanto en mi inconsciente como buscaba. Entonces, hoy en día tenemos muchas ventajas porque todo este tema de la sexualidad consciente y el tantra se está extendiendo. Aún nos falta porque en Europa llevan más de 50 años. Hay personas como, por ejemplo, Ashtikko o otros maestros de otras latitudes que tuvieron la oportunidad de tener contactos con gurús orientales, que han tenido la oportunidad de ir a Asia, donde había una conexión con todas estas líneas de expresión de la existencia humana, del desarrollo humano, de la iluminación. Entonces llevan bastantes años, es bastante común, y por eso uno de los destinos que a mí me gusta. Y a pesar de mi mentalidad, porque yo empecé a viajar, pero yo tenía una mentalidad de que no podía, de que era muy duro, de que eso era imposible, y resulta que gracias a, pues nada, a esta conexión, a este impulso, también está en una comunidad. Hola, ¿cómo están? Póngame corazoncitos, síganme. ¿De qué ciudad? Ciudad. Tú estabas contésteme, allí también los que están en YouTube y los que están en los otros canales. ¿Han estado en un retiro tántrico? ¿Ustedes qué se imaginan que puede pasar en un retiro tántrico? En un retiro de 8 días, en un retiro de 5 días, en un retiro de 6 días. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? Y bueno, lo primero que me dicen, bueno, ¿y qué es Tantra? ¿Qué es un retiro tántrico? Entonces, Tantra
tienen muchos caminos. El Tantra, hay más de 3000 escuelas según la Universidad de Hamburgo, que es la universidad que investiga en su departamento de ciencias, de filosofía, de Bogotá. Súper, Juanca. Voy a estar en Bogotá el 22, 23, 24 y 25. Voy a estar ese fin de semana. Así que chévere si de pronto podemos coincidir por allá. Entonces el Tantra, y normalmente cuando escuchamos Tantra siempre decimos, sexo tántrico. Hola, ¿de qué ciudad se conectan? Entonces, el sexo tántrico, resulta que el Tantra tiene más de 3000 caminos. Tan significa unión y técnica, eso es una de las formas más sencillas que yo les puedo explicar. Son prácticas para la expansión de la conciencia, es un camino místico en el cual, y es bien interesante porque hay muchos caminos místicos, ¿cierto? Él integra todas las expresiones del ser, incluyendo la energía vital sexual. ¿Listo? Y por eso esto también es muy interesante desde el taoísmo, porque ellos también en su proceso de iluminación o de desarrollo personal integran el cultivo de la energía sexual. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta esto para que no tengamos esas distracciones pensando que el Tantra son prácticas de coito sexual, ¿vale? Es súper importante que lo tengas en cuenta para que no te contamines cuando escuches lo que vas a escuchar o cuando alguien te diga Tantra, entonces tú ya tengas esa visión, ¿vale? Son prácticas para iluminarte, y cuando hablamos de iluminación no quiero relacionarlo con la idea que muchos tenemos de una iluminación budista o una iluminación de esa forma, aunque si estás en esta dimensión y ya vienes con ese propósito, seguramente lo harás, pero sí con la iluminación que puedes obtener cuando se te quita un velo, cuando ves algo claro. Iluminar, y eso significa guru, cuando te conectas con tu guru interior, es ver las cosas claras. No es verlas bonito, ni todo es perfecto, sino tener esa claridad. Hola, preciosa, ¿cómo estás, mi Vivi? Esa claridad, ¿vale? Iluminarse, a mí me gusta esa palabra, y yo creo que todos nos podemos iluminar, todos podemos tener esa visión clara, tanto hacia adentro, que muchas veces nosotros cuando cerramos los ojos vemos oscuro. Yo he tenido un gran cambio en esa percepción de mí misma con los ojos cerrados, observarme, escucharme y verme. Y es cuando tú haces ese tipo de experiencias en un retiro. A mí me encantan los retiros. Me encanta tener esa oportunidad de profundizar en grupo con personas que estamos haciendo con un propósito, una intención, con personas que nos sostienen, porque esto mueve en muchos niveles a todo el grupo y a todas las personas. Entonces, yo cuéntenme si ustedes han estado en un retiro, a ver aquí, cuéntenme. Y si tú crees que esta información le puede servir a alguien, pues compártelo de una vez. Para los que no me conocen, mi nombre es Saraí Román Domínguez, colombiana, caleña, 52 años. Desde los 22 años estoy practicando yoga, profesora de idiomas, profesora de salsa. Estudié una especialización en psicología social, me encanta estudiar y muchas otras cosas que gracias. ¿Y por qué lo menciono? Porque gracias a esta curiosidad por el saber humano, y no solamente en las ciencias humanas, sino en la física, en la química, me encanta, y también me encanta la práctica, pues he navegado en algunos de los caminos. No digo que soy la que más he navegado ni la que más sé, porque todavía estoy en aprendizaje, todavía me siento en muchas cosas cruda, todavía me siento que tengo mucho
que profundizar. Todavía estoy en ese camino. Entonces, por eso los retiros y las inmersiones para mí han sido una herramienta vital en mi crecimiento, también vital en esa oportunidad que tengo de tejer con otros, de estar en comunidad y sentirme cómoda, porque esto no siempre fue así. Entonces, ¿cómo empecé yo? Pues primero porque a mí los retiros, desde que empecé a practicar yoga, pues siempre los estuve buscando. Todos los retiros que habían acá en Colombia de yoga, con maestros que venían, iba, de acroyoga, de anusara yoga, con Dharma Mitra, Ashtanga, bueno, todos los tipos, esos fueron mis primeras inmersiones en retiros. Y pues allí yo ya sentía, cuando tú vas a un retiro, tú sientes que tus prácticas en el caso del yoga pues van mucho más profundas. Y en esta parte del retiro tántrico, el primer retiro que yo hice fue un retiro de mujeres, que me cambió la vida, ¿vale? Me cambió la vida porque yo estaba acostumbrado incluso a hacer inmersiones en salsa. Yo era de las que me iba 3 días a un festival y 3 días de 10 de la mañana a 9 de la noche, 10, 11, 1 de la mañana bailando salsa, y eso me subía la conciencia, el aprendizaje, conocer a otras personas. Entonces ese primer retiro de Tantra a mí me impactó mucho porque me movió las estructuras que yo no podía ver, ¿vale? Y estas estructuras de abandono, la herida de rechazo, de desvalorización, están muy escondidas porque yo pues tenía muchas herramientas para ser una persona que tenía sus logros a nivel personal, profesional, con todos los desafíos, las caídas, las levantadas, pero no me veía tan crudamente como lo hice en ese retiro. En ese retiro empecé a ver la desconfianza en mí, el miedo en mí, además porque ir allá fue un proceso en muchos aspectos desafiante a nivel económico, a nivel profesional, porque yo venía de vivir un año en Inglaterra, entonces los recursos, mi tema en esa época eran los recursos, ¿vale? Entonces era para mí muy desafiante, y en ese retiro yo empecé claramente empecé a ver, y allí haciendo las prácticas con Paula Fernanda Andreasa, también le di lugar a la vulnerabilización. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque esas son las cosas que tú puedes vivir en un retiro tántrico, teniendo en cuenta que el tantra es un camino de autoconocimiento y desarrollo humano que tiene diferentes líneas, diferentes profundidades y diferentes estilos, ¿vale? Estoy hablando del estilo que nosotros tenemos, que es como una combinación de diferentes líneas de tantra con sexualidad somática y con neurociencias, ¿vale? Porque eso también cabe decir. Entonces, en este retiro primero me aprendí a ver a través de lo que yo juzgaba a las chicas que estábamos allí, éramos 21 chicas, ¿vale? Primero. Segundo, la vulnerabilidad. Allí en ese retiro fue la primera vez que yo en público pude contar mi abuso, los diferentes abusos sexuales que había vivido, y uno de los abusos más fuertes, que ese fue el que me partió mi vida en dos. Entonces fue una forma también de liberación, ¿sí? De liberación de miedos, de liberación de vergüenzas, de liberación de los secretos que yo tenía, porque me avergonzaba mucho. Y en estos días alguien me dijo, deberías de hacer un live solamente de la vergüenza, porque la vergüenza tiene muchas aristas y muchas caras que se esconden en tu psiquis, en tus emociones y en tu cuerpo, en tus tejidos, ¿vale? Entonces, allí en ese retiro yo pude de alguna forma sentirme en un lugar seguro, que
si yo me pongo a ver, en ese momento que contaba me senté en un lugar seguro, no. Fue un proceso de lanzarme a través de, dices, voy a vulnerabilizarme porque yo veía a las otras chicas, no era la primera, no era la más abierta, estaba con mucha resistencia, además porque todas eran brasileras, yo soy profesora de idiomas, pero francés, inglés, español, algo de italiano, pero nunca me había enfrentado al portugués, entonces esa era otra de las, como de los desafíos, era la única chica colombiana allí, todas eran brasileras, y esto fue como también un ambiente en el cual yo pude lanzarme porque como ya me iba a ir y no me iban a volver a ver supuestamente, pues yo podía hacer toda esta apertura. Entonces ese fue el primer retiro, yo salí transformada de allí y desde ese momento, gracias a esa transformación y a ese cambio de mi flujo mental, de mis pensamientos, de mi emoción, de la sensación de estar en mi cuerpo, fue que yo dije, ¿aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Entonces decidí, le dije, voy a empezar a estudiar, ¿vale? Yo tenía mi camino muy claro con la parte de la educación, ¿sí? Como licenciada en lenguas modernas, tenía un proyecto empresarial de idiomas, de salsa, y ese era como mi foco, ¿no? Era mi foco, la pasaba súper bien, y lo del yoga. Pero llegó esta parte de la sexualidad consciente y yo dije, ¿qué hay? Quiero esto. Entonces ahí empecé a gestionar con muchas prácticas tántricas, con muchas cosas que aprendí en el retiro y que empecé a investigar y como ustedes ya saben, ¿no? Cuando usted busca en Google algo, pues empieza toda esta información. Empecé a conocer personas en Colombia que llevaban años en este camino y que yo no los veía porque pues no estaba en esa búsqueda. Entonces empecé a conocer y le dije a Paula Fernanda, mi maestra, le dije, listo Paula, yo te quiero traer a Colombia, yo nunca he visto esto algo así, la trajimos, yo tomo aquí mi agüita, que a esta agüita le eché hoy una cosa más rica. Y entonces, cuando ella vino, tuve mi segundo retiro de mujeres en Colombia. Y ahí entonces yo ya estaba como co-facilitadora. Y este fue otro aprendizaje para mí muy profundo. Y viendo también cómo estas chicas de Colombia tenían también una transformación. Fue muy interesante. Hicimos talleres mixtos, talleres de mujeres. Y esas inmersiones fueron como creando la conciencia de la gran necesidad de en ese entonces en Colombia, porque no había pensado en abrirme, en investigar lo que pasaba en Latinoamérica, de la necesidad que habían de estos espacios. Entonces voy aquí, hola, hola, bella, bella, aquí está Emilia con Acacha, hola preciosa, y aquí está Vivi también, muchas gracias por estar allí. Entonces, si en algún momento se quieren unir, me dicen. Por Instagram pueden hacer su unión. Y entonces Paula me dijo, Sara, pues ¿por qué no haces? No haces, me digo, está aquí sudando. ¿Por qué no haces? Esto es la menopausia, niñas. Llevo 12 años con menopausia y todavía estoy sudando. Yo dije, pero ¿cómo así? ¿Esto tan caro? Yo con mi mente, pues sí. Y dije, entonces no, dije, listo, vamos, no sé, yo a veces digo todo lo que he invertido a nivel de recursos económicos que nunca pensé que fuera a hacer eso porque el viaje a Brasil es bastante exigente en recursos económicos. Entonces, fui y bueno, estaba allí. Y ese fue el primer retiro en terapias tántricas que hice, pero yo lo hacía, era para mí. Yo le dije a Paula, no, yo trabajar en eso, no me veía, ¿sí? Yo me veía como siendo una
cofacilitadora, trayendo, manejando toda esta parte, porque estaba yo con mi trabajo de idiomas y de profesora de yoga, y también hacía masaje tailandés, que después de varios tipos de masaje, ese fue el masaje que más me gustó con la práctica del tantra. Y resulta que en ese retiro de terapias tántricas fue otro nivel, otro nivel. Primero, ¿por qué? Porque conocí gente de varias partes del mundo, la mayoría brasileños, gente de Portugal. Sí, era gente de Brasil, y yo era también la única colombiana. Entonces, fue un retiro donde profundicé mucho más en otras prácticas. Fue un retiro donde me sacó de mi zona de confort, mucho más de lo que me sacó el retiro de mujeres y los otros que había estado. Me enfrentó a los miedos respecto a mi cuerpo, me enfrentó al miedo que tenía a relacionarme profundamente con las demás personas. Todo esto era pues unas secuelas pues de mis heridas de madre, padre, familia, toda esta situación, de las vivencias que ha tenido en mis relaciones y de muchos de los abusos. A pesar de que yo no sabía, aún tenía todos estos miedos, pero estaban muy profundos. Entonces aprendí cosas de respiración diferentes a los que había hecho los pranayamas que hacían yoga. Aprendí masaje, aprendí muchas cosas respecto al manejo espiritual de la energía sexual. Y esto dio un vuelco tanto, venga les cuento, tanto que mientras estaba en ese retiro y hacía eso y hablaba pues con mis coaches allá y toda esta situación, decidí abrir, o sea, con un impulso que yo no sabía de dónde venía, decidí abrir el proyecto en redes. Ese fue el primer paso de Tantra en Colombia. Ese fue allá. Yo llevaba como 6 días antes de terminar los 8 días. Entonces, esto me dio fuerza, me dio claridad, aunque, a ver, pues después de estas claridades también hay momentos de dudas y oscuridad que aún ahora estoy pues enfrentándome, porque el camino de la sexualidad consciente es un camino para valientes, porque hay muchas, y de la forma que nosotros lo hacemos, porque está en una constante evolución. Entonces, en este retiro conocí gente maravillosa, psicólogos, terapeutas, masajistas, bailarines, músicos. Entonces empecé a ver toda esta variedad de profesionales que muchos, la mayoría, el 80% lo hacía para una sanación propia, como un camino para la autogestión y el autoconocimiento. Entonces, eso fue parte de eso, y pues de que mi maestra me decía, tú estás lista, con esto puedes empezar, yo te apoyo, yo te acompaño a entrar en esa conciencia de que yo podía ser una profesional en este campo, que eso nunca, esa profesión no estaba en mi agenda y en la lista de todo lo que yo quería estudiar, porque yo como a los 13 años tenía una agenda donde yo escribí todas esas carreras que tenía, ¿no? Que quería hacer: historia del arte, administración de empresas, idiomas, educación física, antropología. O sea, a mí me gustaban muchas cosas, química. Entonces, no estaba allí. Cuando yo empecé a ver que incluso ginecólogos y sexólogos estaban haciendo allá en Brasil esta inmersión en terapias tántricas, que Paula llevaba más de 10 años haciendo este tipo de inmersión, que allá en Brasil toda esta oferta de sexualidad consciente era tan fuerte, que era aceptada por la Asociación de Terapeutas, por el Ministerio de Salud. Toda esta fortaleza que tiene esta profesión en Brasil, yo dije, wow, pero esto se puede hacer en Colombia, ¿cierto? Tenemos necesidad de esto.
Entonces allí fue donde dije, voy a hacer este retiro en Colombia. Después de que yo hice este retiro de terapias tántricas en Brasil, después dije, listo, ¿qué más hay? Entonces hice 2 años de Sexological Bodywork. Esto también me llenó de muchos temores por toda la inversión económica, pero de una u otra forma siempre salía, además porque con todo este conocimiento que había adquirido siendo cofacilitadora, haciendo lo de las terapias tántricas, yendo a los retiros, que los retiros de Sexological Bodywork no son de 8 días, sino casi de 3 semanas de inmersión, yendo muy profundo a cosas de mi cuerpo, viendo cómo este trabajo del conocimiento y de la observación de la energía sexual, de la corporalidad, del silencio, del el respeto por el espacio, haciendo actividades grupales que, wow, totalmente me sacaron de mi zona, pero viendo que en el fondo todos los seres humanos tenemos un gran amor profundo que muchas veces no lo podemos expresar, no sabemos cómo conectar con él, y en estos retiros ese es el gran aprendizaje, conectar con esta manifestación profunda del alma que es el amor. Entonces dirán, no, esta se la fumó verde, pero no, es así. Tanto que entonces me emocioné, dije voy a hacer los 2 niveles de Sexological Bodywork con Joseph Kramer, además aprovechando que Joseph Kramer y el único país de Latinoamérica que visitaba para hacer los retiros era Brasil, entonces yo dije no, yo con Joseph tengo que estar, además empecé a investigar todo lo de Sexological Bodywork, es una rama de la sexología, de la sexualidad consciente, con mucha más estructura, con una cantidad de metodologías que enriquecían todo este camino y todas estas situaciones del Tantra. Y entonces después fui a hacer varios retiros en Europa, hice uno en Madrid y hice uno de Ista en Ibiza, y eran pues otros formatos. El de Madrid era un retiro de 4 días de Tantra Kaula. Aprendí muchas otras cosas y empecé a ver esta similitud en las terapias tántricas, pero también las otras formas de aplicación. Y entre más veía otros estilos, más estaba convencida de que la metodología que había aprendido con Paula Fernanda, uniendo las terapias tántricas con las neurociencias y con la metodología Sexological Bodywork, me entraba a mí como terapeuta en esta parte profesional, en un lugar mucho más seguro y menos vulnerable de cosas que yo estaba viendo en los retiros, donde no se manejaban esa claridad del espacio personal y del manejo de la energía sexual, ¿vale? Después hice a Ista en Ibiza, y allá conocí a varios maestros del mundo, maestras, a Ashtiko, a muchos más que ahorita, a Komala, a muchos de los cuales también aprendí, también vi, también observé, también aprendí, y empecé a sentirme muy bien de haber aprendido primero toda esta parte metodológica en Brasil con Paula Fernanda Andreasa y el Instituto de Desarrollo y Sexualidad Humana que ella dirige, con el ILARS, el Instituto Latinoamericano de Sexualidad Somática. Y entonces después regresé a Colombia, hicimos el segundo retiro, y ahí aprendí más, además porque era muy interesante ver amigos, a personas de Colombia tan comprometidas, todos sus procesos, mi proceso también de desarrollo. Hola, 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 vas a hablar aquí, hola preciosa, eso. Y
Entonces, después decidí, porque en toda esta parte de la sexualidad consciente, siempre el taoísmo, ¿por qué el taoísmo y el tantra son dos líneas tan interesantes? Porque son dos caminos que integran la sexualidad consciente en los procesos de evolución y desarrollo humano, en los procesos de iluminación, en los procesos de conciencia corporal, de conciencia bioenergética. Entonces, con Paula Fernanda, ella me comentó que iba a ir allá a Tailandia, que iban a hacer un taller de tantra y taoísmo. Y entonces fui. Otra vez, o sea, cada vez, porque eso ya era otra situación. Era un recurso casi 3 veces más de lo que yo había invertido. Era más tiempo, porque normalmente pues cuando hago esos viajes yo cojo 3 meses. Bueno, era todo un movimiento y así todo me fui. Fui a 2 talleres en Barcelona, ya como de Tantra y Gestalt, y entonces me fui a Tailandia, a donde Mantak Chiak, y fue otra experiencia. Fue una experiencia muy enriquecedora. Aprendí también cuál era el estilo que a mí me gustaba, cuáles eran las cosas que realmente yo quería integrar de lo que estaba aprendiendo allí, cuáles no, cuáles eran esas situaciones como gestora en estos espacios de las terapias tántricas y también como terapeuta que podía integrar. Practiqué mucho, además porque Mónica fue otra de las terapeutas de la red de terapeutas de acá de Colombia, de Retas. Y después de eso me vine para Colombia y pandemia. Entonces, ¿tú qué puedes vivir para resumir en un retiro tántrico? Primero, si estás buscando profundidad en tu vida, o no estás buscando, porque incluso yo ni siquiera lo estaba buscando. Cuando tú realmente te mueves y te sientes conectado desde tus entrañas, cuando te resuena, en un retiro de estos puede integrar muchas de las cosas que de pronto no has integrado. Te aclara el camino, tanto interno como en tu espacio de movimiento, en tu espacio de vida. Si estás en pareja, es un lugar maravilloso para mover, para entrar en vivencias que podemos decir un poco incómodas, pero que ese traspasar esa vivencia incómoda en un lugar seguro, con un ambiente de mucho sostenimiento, pueden llevar a la relación a otros niveles. Aprendemos técnicas como los masajes a nivel genital del lingam y el yoni, que muchas veces están muy satanizados porque creemos que cuando cultivamos la energía sexual, los genitales tienen una energía baja, pero no. Cuando se hacen este tipo de prácticas, nos damos cuenta que este chakra y el chakra raíz, o esta parte de nuestro cuerpo, son tan espirituales como el corazón o como el séptimo chakra, ¿vale? Eso es lo que es. Entonces empiezas a redondear este conocimiento, a no separar, a integrar, porque eso es lo lindo del tantra. Entonces, vive esa experiencia. El viernes vamos a tener el lanzamiento, les voy a explicar muy bien el programa, les voy a explicar, y vamos a hacer también unas ofertas, unos bonos de descuento a las personas, a las parejas, a las personas con pene, con vulva, que quieran vivir esta experiencia como a nivel personal. Y también a explicarles el proceso de certificación. Entonces, eso quería comentarles, eso quería compartirles. Gracias por estar allí, gracias por escucharme, por compartir. Vuélvete un multiplicador de esta información.
Los quiero mucho. Estamos pendientes, vamos a estar toda esta semana hablando del lanzamiento y también de CEMAS, de la Semana de la Sexualidad Masculina. Si tienes preguntas, nos escribes en los mensajes directos, que mi equipo y yo estamos allí para servirte, para crear contenido constante y gestar este movimiento en educación, en sexualidad humana a través de las prácticas de sexualidad alternativa o sexualidad holística, como son este camino del tantra, del taoísmo y del sexological bodywork, unido con la psicología corporal y unido también con el conocimiento que todos debemos de tener de la sexualidad, porque la sexualidad abarca todos los aspectos de la vida humana: la historia, la religión, la anatomía, la parte mental, emocional, la parte vibracional, la ecología. Entonces es importantísimo que de todas esas cosas que nosotros conocemos, integremos esta información, porque seguramente te va a dar ese piso y esa percepción, esa concepción de integralidad del mundo, de tu mundo y del mundo que nos rodea, del universo. Gracias por estar allí, por una sexualidad mucho más humana, por una sexualidad mucho más amorosa, expansiva y mucho más suave, despaciosa y iluminada. Un beso para todos. Chao, chao. Recording stopped. Listo, por aquí. Listo, gracias. Chao, chao. Hola, hola. Chao a todos.